En cada paso que damos, cada decisión que enfrentamos, la vida nos invita a descubrir algo más profundo, el propósito que late dentro de nosotros, las lecciones ocultas en la adversidad y la fuerza que encontramos al conectar algo o con algo más grande que nosotros mismos. Este viaje no es lineal ni predecible, pero está lleno de momentos que, si los escuchamos con atención, pueden transformarnos. A través de este audio exploraremos cómo la fe, la resiliencia y el poder de nuestras habilidades y valores pueden guiarnos en los desafíos más grandes y en las victorias más significativas. El éxito no solo está en lo que logramos, sino en lo que construimos dentro de nosotros y compartimos con los demás. ¿Estás listo para redefinir tu camino y abrazar el propósito y caminar hacia una vida más plena y significativa? La llave de oro espiritual. Mejora la relación con el dinero y tus finanzas. Autor desconocido. El dinero como herramienta, más allá de la obsesión. Recuerdo la primera vez que me sentí atraído por la idea de tener más dinero. Era joven, inexperto, y estaba convencido de que el dinero resolvería todos mis problemas. Lo veía como un símbolo de éxito, un escudo contra los miedos que me acompañaban desde siempre. Pero, ¿es el dinero realmente la respuesta a todo? ¿O puede convertirse en un espejismo que nos distrae de lo que realmente importa? Era una tarde tranquila cuando un amigo cercano, alguien a quien consideraba un mentor, me hizo una pregunta que resonó profundamente: si mañana tuvieras todo el dinero que deseas, ¿qué cambiaría en tu vida? Me quedé en silencio. Lo primero que vino a mi mente fue una lista interminable de cosas materiales. Una casa más grande, un auto más lujoso, viajes por el mundo. Pero luego de pensarlo más, entendí que esas cosas no resolverían lo que realmente me preocupaba. El dinero era solo un medio, pero yo lo estaba tratando como un fin. Aquella conversación me llevó a reflexionar. ¿Qué valor tiene el dinero si no sabes para qué lo necesitas?, me pregunté. Era una pregunta sencilla, pero me llevó por un camino que cambió mi relación con él para siempre. A medida que profundizaba en mis pensamientos, comencé a recordar momentos de mi vida en los que el dinero no era suficiente. Había días en los que, a pesar de tener una cuenta bancaria estable, sentía un vacío inexplicable. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo era posible tener todo y aún así sentir que algo faltaba? La respuesta estaba justo frente a mí: el dinero no podía llenar el espacio que pertenece al propósito. Hubo una época en la que trabajaba largas horas, sacrificando tiempo con mi familia y amigos, persiguiendo metas financieras que, en retrospectiva, eran huecas. Un día, mi hijo pequeño me miró y me dijo: «Papá, ¿por qué siempre estás trabajando? Es más importante que estar con nosotros». Esas palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que estaba construyendo un castillo de arena que se desmoronaría con la primera ola. Un mentor una vez me compartió una metáfora que transformó mi perspectiva: el dinero es como una corriente de agua. Si no aprendes a dirigirla, puede erosionar todo a su paso. Pero si sabes construir canales adecuados, esa misma corriente puede nutrir y dar vida a todo lo que toques. Entonces, la pregunta se volvió clara: ¿estoy construyendo canales o dejando que el dinero me controle? Esa pregunta me llevó a tomar decisiones radicales. Empecé a replantear mis prioridades. Dejé de buscar acumulación y comencé a enfocarme en creación. Dejé de medir mi éxito por la cantidad en mi cuenta bancaria y comencé a medirlo por el impacto que tenía en la vida de otros. Pero quiero ser honesto contigo. Este cambio no fue fácil. Hubo días en los que dudé. Días en los que me sentía tentado a regresar a la vieja mentalidad de más es mejor. Entonces, me obligué a recordar una lección fundamental: el dinero es una herramienta, y como cualquier herramienta, su valor radica en cómo lo usamos. No en cuánto tenemos. ¿Cómo usas el dinero que tienes ahora?, me pregunté repetidamente. Y te hago la misma pregunta. Porque no importa cuánto tengas, lo importante es cómo lo utilizas para construir una vida significativa. El dinero puede ser un aliado poderoso, pero nunca debe ser tu maestro. Con el tiempo, entendí que el dinero no define quién eres, pero cómo lo usas puede revelar mucho sobre ti. Puede ser un puente hacia tus sueños o una barrera que te separa de ellos. Todo depende de tu perspectiva.
¿Qué historia cuenta tu relación con el dinero? ¿Lo estás usando como una herramienta o te has convertido en su prisionero? Este capítulo no se trata de renunciar al dinero, sino de darle su lugar correcto en tu vida. Se trata de reconocer que no es el destino, sino el vehículo. Porque cuando entiendes esto, el dinero deja de ser una obsesión y se convierte en un medio para construir algo más grande, una vida alineada con tus valores, tus sueños y tu propósito. Esta es solo una parte de nuestro viaje juntos. En el próximo capítulo, descubriremos cómo construir una mentalidad de abundancia que transforme no solo tu relación con el dinero, sino contigo mismo. Porque el verdadero cambio comienza desde adentro. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? El dinero como herramienta, más allá de la obsesión. Recuerdo un día en el que todo parecía estar en su lugar, al menos desde afuera. Mi carrera iba en ascenso, las metas financieras que había trazado se cumplían una tras otra, y mi entorno me veía como alguien exitoso. Sin embargo, dentro de mí había un vacío que no podía ignorar. ¿Cómo podía sentirme insatisfecho cuando parecía tenerlo todo? Esa pregunta fue el punto de partida de un viaje que cambió no solo mi vida, sino también mi forma de ver el dinero. Esa tarde, mientras miraba los números en mi cuenta bancaria, me detuve y me pregunté, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué espero lograr realmente? Por mucho tiempo había creído que acumular riqueza me daría paz, pero cuanto más tenía, más lejos parecía estar de esa sensación de plenitud que tanto anhelaba. En esos días, tuve una conversación que quedó grabada en mi memoria. Un colega, alguien a quien admiraba profundamente, me dijo, el dinero no es bueno ni malo, es neutral. Es una herramienta, como un martillo. Puedes usarlo para construir o para destruir, depende de ti. Sus palabras eran simples, pero resonaron profundamente. Hasta ese momento, había tratado al dinero como un fin en sí mismo, olvidando que era solo un medio para algo más grande. Me quedé pensando, ¿estoy construyendo o destruyendo con mi relación con el dinero? Y la verdad era que, aunque había construido estabilidad financiera, también había destruido algo esencial, tiempo con mi familia, momentos de conexión genuina, y lo más importante, mi propósito. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque. Me di cuenta de que el problema no era el dinero en sí, sino cómo me relacionaba con él. Había permitido que se convirtiera en una obsesión, en lugar de verlo como un aliado. ¿Te has preguntado alguna vez si tu relación con el dinero te está acercando o alejando de la vida que realmente deseas? Comencé a observar las pequeñas decisiones que tomaba cada día. Trabajaba hasta tarde porque quería construir algo significativo o porque temía no tener suficiente. ¿Gastaba dinero en cosas que realmente valoraba o solo buscaba llenar un vacío emocional? Fue incómodo enfrentarme a estas preguntas, pero era necesario. Recuerdo una mañana en particular. Estaba desayunando con mi hija pequeña, y me preguntó con esa sinceridad que solo los niños tienen, papá, ¿por qué siempre estás trabajando? ¿Es porque necesitas más dinero? Su pregunta me golpeó con fuerza. ¿Qué ejemplo estaba dando? ¿Qué valores le estaba transmitiendo? Esa conversación fue un punto de inflexión. Entendí que el dinero no debía ser un obstáculo entre las personas que amo y yo. Decidí que mi éxito no se mediría solo por cuánto dinero podía acumular, sino por cómo ese dinero podía mejorar mi vida y la de quienes me rodeaban. Poco a poco, comencé a redefinir mis prioridades. Dejé de buscar validación externa a través de logros financieros y me enfoqué en construir una vida que realmente tuviera sentido. Pero eso no significaba renunciar al dinero. Al contrario, significaba usarlo de manera consciente, como la herramienta poderosa que siempre ha sido. ¿Qué decisiones tomarías tú si empezaras a ver el dinero de esta manera? Entonces surgió otra pregunta, si el dinero no define quién soy, pero puede influir en lo que hago, ¿cómo puedo usarlo para servir a un propósito más grande? El viaje no ha sido fácil. Requiere disciplina, autoconocimiento y, sobre todo, honestidad. Pero a medida que avanzaba, descubrí que el verdadero poder del dinero no radica en cuánto tienes, sino en cómo lo utilizas para alinear tu vida con tus valores y aspiraciones más profundas. Aún recuerdo los días en los que corría detrás de cada oportunidad sin detenerme a pensar si realmente valía la pena. Hoy, en cambio, me detengo a preguntarme, ¿esta decisión financiera está construyendo o erosionando mi propósito? Y esa pregunta ha cambiado todo. Mientras exploraba esta nueva forma de pensar, me di cuenta de algo crucial,
nuestra relación con el dinero está profundamente influenciada por las historias que nos contamos sobre él. Crecemos con creencias, a menudo inconscientes, que moldean cómo lo vemos y lo usamos. El dinero es la raíz de todos los males, el dinero no da la felicidad, o incluso, más dinero significa más éxito. ¿Cuántas veces has escuchado estas frases? ¿Cuántas veces las has aceptado como verdades sin cuestionarlas? Me detuve a reflexionar sobre las historias que yo mismo había creído durante años. Recordé cómo, en mi infancia, el dinero era sinónimo de preocupación. Mis padres trabajaban incansablemente para asegurarse de que tuviéramos lo necesario, pero siempre parecía faltar algo. Esa sensación de escasez quedó grabada en mí, y sin darme cuenta, llevó a que el dinero se convirtiera en una obsesión más tarde en mi vida. Pero, ¿es esa la única narrativa posible? La verdad es que no. El dinero puede contar una historia diferente, una historia de posibilidades, de impacto, de libertad. Pero para cambiar la narrativa, primero debemos identificar las creencias que nos limitan y decidir conscientemente reescribirlas. ¿Qué creencias sobre el dinero llevas contigo?, me pregunté. Y te hago la misma pregunta, porque esa respuesta puede ser reveladora. Una vez que comencé a cambiar mi perspectiva, algo maravilloso ocurrió. Empecé a ver el dinero no como un fin, sino como un recurso para crear, para ayudar, para transformar. Me di cuenta de que no importa cuánto tengas, lo importante es cómo lo usas y qué tan alineado está con tus valores. Recuerdo una historia que me inspiró profundamente. Un hombre que conocí hace años había logrado amasar una pequeña fortuna, pero nunca parecía satisfecho. Le pregunté qué haría si pudiera empezar de nuevo. Su respuesta me sorprendió: si pudiera empezar de nuevo, usaría mi dinero para ayudar a los demás, porque ahí es donde encontré mi verdadera riqueza. Esa conversación quedó grabada en mi mente y se convirtió en un faro para mis propias decisiones. El dinero, en esencia, es energía. Fluye hacia donde diriges tu atención, y su impacto depende de tus intenciones. Si lo usas para alimentar tu ego, nunca será suficiente. Pero si lo usas para construir algo más grande que tú mismo, entonces trasciende su valor material y se convierte en un vehículo para el cambio. Ahora te pregunto, ¿qué estás construyendo con el dinero que tienes? ¿Qué legado estás dejando? Estas no son preguntas fáciles, pero son necesarias. Porque el dinero, al final, es solo una herramienta. Tú decides cómo usarlo, y esa decisión tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino también la de aquellos a tu alrededor. El viaje continúa, y con cada paso, la comprensión se hace más profunda. Tal vez el dinero nunca fue el problema, sino lo que creíamos sobre él. ¿Estás listo para explorar más allá de la obsesión y descubrir cómo esta herramienta puede ser tu mayor aliada en la construcción de una vida con propósito? Orar con propósito, la fe que acciona. Hace unos años, atravesaba un momento en el que todo parecía haberse detenido. Mis metas, que antes se sentían tan claras, se habían vuelto confusas. Sentía que estaba haciendo todo bien, pero los resultados no llegaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo faltaba. Había dejado de conectar con una parte fundamental de mí mismo, mi fe. Recuerdo una mañana particularmente difícil. Me desperté con una sensación de pesadez, como si un peso invisible me impidiera avanzar. Me senté frente a mi escritorio, lleno de notas, objetivos y planes, pero nada parecía tener sentido. ¿Qué estoy haciendo mal?, me pregunté. Había trabajado duro, había sido constante, pero algo crucial faltaba. Fue en ese momento que recordé las palabras de alguien muy sabio, alguien que una vez me dijo: la fe sin acción es estéril, pero la acción sin fe carece de dirección. Aquella frase se quedó conmigo, como si fuera un eco destinado a recordarme que no todo depende de mi esfuerzo físico o mental. También hay un poder más grande, una fuerza que guía nuestros pasos si estamos dispuestos a escuchar. Esa tarde decidí hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: orar. No sabía exactamente qué decir, pero me permití hablar desde lo más profundo de mi ser. Si hay algo que no estoy viendo, muéstramelo. Si estoy tomando el camino equivocado, guíame hacia donde debo ir. Mi oración no era perfecta ni estaba llena de palabras elocuentes, pero era honesta. Y eso fue suficiente. En los días que siguieron, algo comenzó a cambiar. No fue un cambio drástico, pero sí uno sutil.
Empecé a notar oportunidades donde antes veía obstáculos. Empecé a sentir una paz que no venía de los resultados inmediatos, sino de la confianza en que estaba siendo guiado hacia lo correcto. ¿Qué pasaría si empezáramos cada día con una oración cargada de propósito? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de los desafíos diarios? Una experiencia concreta marcó un antes y un después en mi vida. Había estado trabajando en un proyecto durante meses, pero las cosas simplemente no fluían. Una noche, agotado, me detuve y oré con un propósito claro. Pedí no solo claridad, sino también la fortaleza para actuar cuando esa claridad llegara. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada, una oportunidad que parecía haber estado esperando el momento adecuado para aparecer. Fue entonces cuando entendí que la fe y la acción no son opuestas, son compañeras. Pero orar con propósito no significa sentarse y esperar que todo suceda por arte de magia. También requiere escuchar. ¿Cuántas veces oramos, pero no estamos dispuestos a escuchar la respuesta? La respuesta, a menudo, no viene en forma de un evento espectacular, sino en pequeños destellos de intuición, en conversaciones aparentemente ordinarias, o en momentos de reflexión. Empecé a preguntarme, ¿estoy escuchando lo suficiente? ¿Estoy dispuesto a actuar incluso si la respuesta no es la que esperaba? Porque eso es lo que significa orar con propósito, no solo pedir, sino también estar abierto a lo que venga, incluso si desafía nuestras expectativas. La oración, cuando se convierte en una práctica diaria, transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que hay algo más grande que nos sostiene y nos guía. Pero la clave está en el propósito. ¿Por qué oras? ¿Qué esperas? ¿Qué estás dispuesto a hacer una vez que recibas la claridad que buscas? Recuerdo un momento en particular que consolidó esta lección para mí. Estaba a punto de tomar una decisión importante, una que implicaba riesgos significativos. Me sentía abrumado por las dudas. Decidí apartarme por un momento y simplemente orar. Pedí dirección, pero también pedí coraje para seguir adelante, incluso si el camino parecía incierto. Lo que recibí no fue una respuesta inmediata, sino una sensación de paz que me permitió avanzar con confianza. Mientras pienso en estos momentos, no puedo evitar preguntarte, ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? ¿Es un hábito, un último recurso, o una forma de comenzar cada día con claridad y propósito? Tal vez no se trata de las palabras que usas, sino de la sinceridad con la que te abres a ese acto de conexión. Porque cuando oras con propósito, no solo estás pidiendo, estás sembrando la semilla de algo más grande. En el transcurso de los días, me di cuenta de que la oración no solo era una herramienta para pedir, sino también un acto de confianza. Al orar con propósito, no solo reconocemos nuestras necesidades, sino que también nos alineamos con un plan más grande, uno que quizás no siempre entendamos, pero que inevitablemente está trabajando a nuestro favor. Hubo un momento en particular en el que esta verdad se volvió innegable para mí. Un amigo cercano estaba atravesando una situación financiera crítica. Me llamó una noche, agotado, al borde de rendirse. Me dijo, he hecho todo lo que está en mis manos. No sé qué más hacer. Lo escuché con atención, y aunque mi primera reacción fue darle consejos prácticos, en cambio le dije, ¿has orado con un propósito claro? No solo para que se resuelva el problema, sino para entender qué puedes aprender de esto, y cómo puedes avanzar desde aquí. Él se quedó en silencio unos segundos antes de responder, no lo había pensado de esa manera. Siempre pido soluciones, pero nunca pido claridad ni fortaleza. Esa conversación cambió su perspectiva. Empezó a orar, pero también a tomar pequeños pasos guiados por esa fe renovada. En semanas, no solo encontró una salida a su situación, sino que descubrió oportunidades que no había considerado antes. Y lo más importante, encontró paz en medio del caos. Pero no quiero que esto suene como un cuento perfecto. La oración no elimina los desafíos, no convierte nuestra vida en un camino sin obstáculos. Lo que hace es darnos la fuerza para enfrentarlos, la claridad para elegir el siguiente paso, y la confianza de que, incluso si fallamos, hay un propósito más profundo detrás de cada experiencia. Mientras escribo esto, me pregunto, ¿qué diferencia haría en tu vida si oraras no solo con la esperanza de recibir, sino con la determinación de actuar sobre las respuestas que recibas? Orar con propósito significa tener fe en el proceso, no solo en el resultado. Cuando reflexioné sobre mi propia práctica, entendí que muchas veces oramos con miedo.
Pedimos que se solucionen los problemas, que desaparezcan las dificultades, que llegue la abundancia de la noche a la mañana. Pero, ¿y si cambiáramos el enfoque? ¿Y si en lugar de pedir que todo cambie, pidiéramos la sabiduría para cambiar nosotros? Esa perspectiva transformó por completo mi relación con la oración. Dejé de verla como un acto aislado y comencé a integrarla en mi vida diaria. Por las mañanas, oraba por claridad para tomar decisiones acertadas. Por las noches, oraba por gratitud, incluso por los desafíos, porque sabía que cada uno tenía algo que enseñarme. Ahora, te invito a reflexionar conmigo, ¿qué propósito mueve tu oración? ¿Qué estás dispuesto a hacer para vivir en coherencia con aquello por lo que oras? La respuesta puede ser la chispa que necesitas para transformar no solo tus circunstancias, sino también tu vida entera. La paradoja de la abundancia, aprender a recibir. Durante muchos años, me definí por mi capacidad de dar. Ayudar a otros, ser generoso, extender la mano cuando alguien lo necesitaba, todo eso me hacía sentir útil, valioso, necesario. Pero hubo un momento, un día que recuerdo como si fuera ayer, en el que me di cuenta de que, a pesar de todo lo que daba, no sabía recibir. Era un problema que no había reconocido hasta que la vida me lo puso frente a los ojos. Estaba en medio de una conferencia, rodeado de personas que admiraban mi trabajo y buscaban consejo. Una mujer levantó la mano y me hizo una pregunta que me dejó sin palabras: ¿por qué parece más fácil dar que recibir? En ese instante, una oleada de recuerdos y emociones me inundó. ¿Cuántas veces había rechazado un cumplido, un gesto amable, incluso una oportunidad, por miedo a parecer necesitado o débil? ¿Cuántas veces había puesto barreras a la abundancia que otros intentaban compartir conmigo? Al terminar la conferencia, me encontré reflexionando en silencio. Me di cuenta de que había algo profundamente arraigado en mí, una creencia de que recibir me hacía vulnerable, de que aceptar algo de los demás era un acto de egoísmo o dependencia. Pero, ¿era eso cierto? ¿O era solo un muro que había construido para protegerme de algo que no entendía? Esa noche, mientras escribía en mi diario, me enfrenté a una pregunta incómoda: ¿por qué temes recibir? Era una pregunta que me desafiaba a explorar partes de mí mismo que prefería evitar. Y, sin embargo, en la incomodidad de esa introspección, comencé a encontrar claridad. Recuerdo un momento de mi infancia que me marcó profundamente. Había recibido un regalo de un familiar, algo pequeño pero significativo. En lugar de sentirme agradecido, sentí una extraña mezcla de vergüenza y responsabilidad, como si ahora estuviera en deuda. Esa sensación me acompañó durante años, infiltrándose en mi vida adulta y moldeando mi relación con la abundancia. Me di cuenta de que no era el acto de recibir lo que me incomodaba, sino la creencia de que aceptar algo implicaba una obligación de devolverlo. Al reflexionar sobre esto, me di cuenta de que muchas personas viven con esta misma paradoja. Queremos abundancia, pero inconscientemente la rechazamos. Queremos recibir, pero nos sentimos incómodos cuando lo hacemos. Entonces me pregunté, ¿cómo puedes esperar recibir más de la vida si no estás dispuesto a aceptar lo que ya te ofrece? La respuesta comenzó a tomar forma a través de pequeñas experiencias cotidianas. Un amigo me invitó a almorzar, y en lugar de insistir en pagar la cuenta, simplemente acepté su gesto con gratitud. Un colega me felicitó por un logro, y en lugar de restarle importancia, le agradecí sinceramente. Descubrí que aprender a recibir no es solo un acto de humildad, sino también de confianza. Confianza en que mereces lo que llega a tu vida, confianza en que aceptar no disminuye tu valor, y confianza en que la abundancia no es un recurso limitado. Pero aquí está la paradoja: no puedes dar verdaderamente si no sabes recibir. Porque dar y recibir son dos caras de la misma moneda. Si rechazas lo que otros te ofrecen, ¿cómo puedes esperar que tu generosidad sea recibida plenamente? Esta realización cambió mi perspectiva. Entendí que cada vez que recibes con gratitud, estás permitiendo que la abundancia fluya, no solo hacia ti, sino también hacia los demás. Comencé a practicar la gratitud no solo al dar, sino también al recibir. Me pregunté, ¿qué oportunidades estoy rechazando porque no sé cómo recibirlas? ¿Qué bendiciones estoy ignorando porque no encajan en la idea que tengo de cómo debería ser la abundancia? Estas preguntas me abrieron los ojos a una nueva forma de ver la vida, una forma que me permitió abrazar tanto lo que daba como lo que recibía. En este proceso, me di cuenta de algo aún más profundo: la vida misma es un acto de recibir.
Recibimos el aire que respiramos, el sol que calienta nuestra piel, las risas de quienes amamos. Y sin embargo, a menudo damos por sentado estas cosas, olvidando que cada día es un regalo en sí mismo. ¿Qué pasaría si viviéramos cada día con la intención de recibir todo lo que la vida nos ofrece, grandes y pequeñas bendiciones por igual? La abundancia no es solo una cuestión de riqueza material. Es una cuestión de mentalidad, de estar abierto a todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, sin miedo, sin resistencia. Y a medida que abrimos nuestros corazones para recibir, descubrimos que la abundancia no tiene límites. Solo nosotros podemos ponerle barreras. ¿Estás listo para derribarlas? Construyendo capacidades, el arte de administrar bendiciones. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí completamente abrumado por lo que había pedido. Recuerdo estar de pie frente a mi escritorio, con una montaña de tareas, oportunidades y responsabilidades acumuladas. Había trabajado duro, había orado con propósito, y finalmente, las cosas empezaban a dar frutos. Pero había algo que no esperaba, la sensación de que no estaba preparado para manejar lo que había recibido. Esa noche, después de un largo día, me senté en silencio y reflexioné, ¿es posible pedir algo sin estar listo para recibirlo? ¿Qué pasa cuando las bendiciones llegan antes de que tengas la capacidad para administrarlas? Estas preguntas me llevaron a explorar una verdad que había estado ignorando: el éxito no depende solo de lo que recibes, sino de lo que haces con ello. En una conversación con un mentor que admiraba profundamente, le compartí mi frustración. Siento que estoy perdiendo el control, le dije. Él me miró con calma y me respondió algo que nunca olvidaré: la vida siempre te dará más de lo que puedes manejar, pero no para aplastarte, sino para expandirte. Tu capacidad crece al ritmo de tus bendiciones, pero solo si estás dispuesto a aprender. Ese momento marcó un antes y un después en mi forma de ver las cosas. Me di cuenta de que administrar las bendiciones no es solo un acto práctico, sino un arte. Requiere paciencia, enfoque y, sobre todo, la voluntad de aprender de cada desafío. Poco después, comencé a observar cómo reaccionaba a las oportunidades que llegaban a mi vida. Muchas veces, sin darme cuenta, había desperdiciado bendiciones porque no sabía cómo manejarlas. Por ejemplo, en mis primeros años de trabajo, recibí una oferta increíble, pero en lugar de prepararme para aprovecharla, me dejé llevar por la inseguridad y el miedo al fracaso. Esa experiencia me enseñó una lección importante: las bendiciones no garantizan el éxito, tu capacidad para administrarlas, sí. A partir de entonces, me hice una promesa: cada vez que recibiera algo que había pedido, me detendría para reflexionar. Me preguntaría, ¿estoy listo para esto? Si no, ¿qué necesito aprender para estarlo? Porque las bendiciones no siempre llegan como pensamos. A veces llegan disfrazadas de retos que nos obligan a crecer. Un día, un amigo cercano me dijo algo que resonó profundamente: la vida te da lo que puedes manejar, pero siempre te reta a crecer un poco más allá de tu zona de confort. Recordé cómo había enfrentado situaciones que parecían imposibles en el momento, pero que, al superarlas, me habían dejado con una capacidad mayor de la que tenía antes. Entendí que la clave no era evitar esos momentos, sino abrazarlos como parte del proceso. Pero, ¿cómo construyes capacidades? ¿Cómo aprendes a manejar lo que parece incontrolable? La respuesta comenzó a formarse en pequeños pasos. Empecé a dividir cada desafío en partes más manejables, a buscar mentorías, a rodearme de personas que ya habían transitado caminos similares. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia?, me preguntaba constantemente. Y, poco a poco, me di cuenta de que cada desafío no era un obstáculo, sino una oportunidad para expandir mis límites. También comprendí que administrar bendiciones no se trata solo de habilidades prácticas, como organizar tu tiempo o priorizar tareas, aunque estas son importantes. Se trata también de la mentalidad con la que enfrentas esas bendiciones. Si las ves como una carga, te sentirás abrumado. Pero si las ves como una oportunidad para crecer, cada desafío se convierte en un peldaño hacia algo más grande. Recuerdo un proyecto que asumí en un momento en el que sentía que ya no podía manejar más. Era un riesgo, y honestamente, me aterrorizaba fracasar. Pero en lugar de rechazarlo, decidí enfrentarlo con una mentalidad diferente. Me dije, esto es lo que pediste. Ahora es momento de demostrar que estás listo. Ese cambio de perspectiva lo cambió todo.
no solo logré completar el proyecto, sino que me di cuenta de que era mucho más capaz de lo que pensaba. Mientras reflexionaba sobre estas experiencias, me di cuenta de algo aún más profundo: el arte de administrar bendiciones también implica gratitud. Porque cuando aprecias lo que tienes, desarrollas una conexión más profunda con ello. Te conviertes en un administrador más consciente, más responsable. Y en ese proceso, tu capacidad se expande de formas que nunca imaginaste. Pero quiero dejarte con una pregunta: ¿qué estás haciendo hoy para administrar las bendiciones que ya tienes? ¿Cómo estás preparándote para manejar las que están por venir? Porque la vida siempre estará dispuesta a darte más, pero primero, necesitas saber si estás listo. ¿Lo estás? Entre crisis y milagros, la sabiduría del desafío. Hubo un momento en mi vida en el que parecía que todo se desmoronaba. Las metas que había perseguido durante años se desvanecían, las oportunidades se cerraban, y las personas en las que confiaba comenzaban a alejarse. Sentí como si estuviera atrapado en una tormenta sin fin, luchando por mantenerme a flote. En esos días oscuros, la pregunta que me rondaba constantemente era: ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? Recuerdo una noche en particular, sentado en mi sala con las luces apagadas. El silencio era abrumador, casi ensordecedor. Miré hacia el techo y susurré una pregunta que venía desde lo más profundo de mi ser: ¿qué se supone que debo aprender de esto? Nunca antes había buscado sabiduría en medio del caos, pero esa noche me di cuenta de que las crisis, por más desgarradoras que sean, siempre traen consigo una lección oculta. A la mañana siguiente, mientras caminaba por el parque, un pensamiento me golpeó como un rayo: las crisis no vienen a destruirte, vienen a transformarte. Fue entonces cuando decidí dejar de huir del dolor y comenzar a explorarlo. Quería entender por qué estaba pasando por ese momento tan difícil, más importante aún, qué podía construir a partir de ello. No fue un proceso inmediato. En los días que siguieron, me encontré enfrentando pequeñas epifanías que comenzaron a cambiar mi perspectiva. Una de ellas surgió de una conversación con un amigo, alguien que había enfrentado desafíos incluso más grandes que los míos. Me dijo algo que quedó grabado en mi mente: en cada crisis hay un milagro escondido, pero solo lo verás si estás dispuesto a buscarlo. Esas palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuántas veces en mi vida había atravesado situaciones difíciles solo para darme cuenta, tiempo después, de que esos momentos me habían preparado para algo mejor? Comencé a recordar todas las veces que la vida parecía cerrarme una puerta solo para abrir otra más grande, pero solo después de haber aprendido algo esencial. Un ejemplo claro vino de una experiencia laboral años atrás. Había perdido un proyecto importante, uno en el que había invertido meses de esfuerzo y dedicación. En ese momento, sentí que todo estaba perdido. Sin embargo, esa misma pérdida me empujó a buscar nuevas oportunidades, a explorar caminos que nunca antes habría considerado. Y fue en uno de esos caminos donde encontré la oportunidad que definiría mi carrera. ¿Qué habría pasado si me hubiera rendido en el momento de la crisis? A lo largo de este viaje, descubrí que las crisis son maestros disfrazados. Nos desafían, nos confrontan con nuestras propias limitaciones y nos obligan a crecer de maneras que nunca imaginaríamos. Pero para encontrar el milagro en medio del desafío, primero debemos hacernos las preguntas correctas. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecerme? ¿Qué parte de mí necesita cambiar para superar este momento? Una de las lecciones más importantes que aprendí fue la importancia de aceptar el dolor en lugar de resistirlo. A menudo, pasamos tanto tiempo luchando contra las circunstancias que olvidamos que en esa lucha también hay aprendizaje. Me di cuenta de que cuanto más intentaba escapar del dolor, más persistía. Pero cuando decidí enfrentarlo con valentía, comenzó a transformarse en sabiduría. No quiero romantizar las crisis ni hacerlas parecer más fáciles de lo que son. Hay momentos en los que te sientes completamente derrotado, y eso está bien. Es parte del proceso. Pero lo que realmente importa es lo que decides hacer con esos momentos. ¿Te permitirás ser destruido por ellos, o los usarás como catalizadores para una transformación profunda? En una ocasión, un mentor me contó una historia que cambió mi forma de ver los desafíos. Me habló de un agricultor que, después de una gran tormenta, vio cómo su campo de cultivo había sido devastado. Durante semanas estuvo desolado, hasta que un día notó que la tierra, ahora removida por la tormenta, era más fértil que nunca.
En lugar de lamentarse, decidió plantar nuevas semillas. Y esa temporada, cosechó más que en cualquier otra. A veces, la tormenta que crees que viene a destruirte es la misma que prepara el terreno para tu mayor cosecha, me dijo. Esa metáfora me recordó que las crisis, aunque dolorosas, también son una oportunidad. Una oportunidad para replantear tus metas, para redefinir tu propósito, y para descubrir de lo que realmente eres capaz. ¿Qué harías si comenzaras a ver los desafíos de tu vida como preludios de milagros? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si supieras que, al otro lado del dolor, siempre hay algo valioso esperándote? Mientras más profundizaba en esta idea, más claro se volvía: las crisis son inevitables, pero también lo son los milagros que las acompañan. Sin embargo, estos milagros no siempre se presentan de la manera que esperamos. A veces vienen en forma de una nueva oportunidad, otras veces en forma de una lección que nos prepara para algo más grande. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a buscar el milagro en medio de tu crisis? ¿Estás dispuesto a aprender la sabiduría que el desafío quiere enseñarte? Porque si lo estás, te aseguro que lo encontrarás, y cuando lo hagas, será un punto de inflexión en tu vida. El talento dormido: cómo multiplicar lo que tienes. Recuerdo claramente un momento en mi vida en el que sentí que no avanzaba. Trabajaba duro, seguía los pasos que otros me habían recomendado, pero algo faltaba. Era como si estuviera dando vueltas en círculos, sin dirección. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, vi a un niño jugando con una pelota. La pateaba una y otra vez contra una pared, intentando que rebotara justo en el ángulo perfecto para regresar a sus pies. Una y otra vez fallaba, pero no se detenía. Observé durante varios minutos hasta que, finalmente, lo logró. La pelota rebotó con precisión y regresó directamente hacia él. Fue en ese instante que algo hizo clic dentro de mí. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos antes de encontrar el ángulo perfecto?, pensé. Ese niño estaba perfeccionando una habilidad, un talento escondido, sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Me pregunté: ¿qué talentos dormidos tengo que no he descubierto aún? ¿Qué partes de mí mismo no he puesto en acción? A lo largo de mi vida, he conocido a personas con un talento extraordinario que, por alguna razón, nunca aprovecharon. Siempre decían cosas como: no es el momento adecuado o no sé si soy lo suficientemente bueno. Pero lo que realmente faltaba no era el momento ni la habilidad, era la confianza para comenzar. Recuerdo cuando yo mismo enfrenté esta realidad. Había una habilidad que siempre había subestimado: mi capacidad para conectar con las personas. Pensaba que era algo natural, algo que todos podían hacer, hasta que un amigo me dijo: ¿te das cuenta de que no todos pueden hacer lo que tú haces? Esa conexión que logras es un talento que puedes usar para cambiar vidas. Su comentario me dejó pensando por días. ¿Cuántas veces había ignorado esa habilidad porque asumía que no era especial? Fue entonces cuando decidí explorar esa idea más a fondo. Me propuse usar esa capacidad de conexión para enseñar, para inspirar, para crear algo significativo. Pero no fue fácil. Me enfrenté a dudas, a miedos, a la voz interna que me decía: ¿y si fallas? ¿Y si no es suficiente? Sin embargo, me obligué a recordar: un talento que no se utiliza es como una semilla que nunca se planta. Tiene potencial, pero nunca dará fruto si no la pones en acción. Una experiencia que marcó este aprendizaje ocurrió en un taller al que fui invitado como facilitador. Era mi primera vez en ese rol, y aunque estaba nervioso, decidí enfocarme en usar mi talento para conectar con las personas presentes. Al final del día, alguien se me acercó y me dijo: hoy entendí algo que nunca antes había visto con claridad, gracias a la forma en que lo explicaste. Esa frase se quedó conmigo. No porque buscara validación, sino porque me confirmó que, cuando usas tus talentos al servicio de los demás, multiplicas su impacto. Pero aquí está la clave: multiplicar lo que tienes no significa solo usarlo para ti mismo. Significa compartirlo, enseñarlo, permitir que otros se beneficien de lo que sabes hacer. Porque cuando compartes tu talento, no solo ayudas a otros, sino que también descubres nuevas formas de expandirlo. Una vez, alguien me preguntó: ¿cómo descubres tus talentos ocultos? Mi respuesta fue simple, pero profunda: explorando, probando cosas nuevas, y estando dispuesto a fallar. Muchas veces, los talentos no se revelan en momentos de comodidad, sino en situaciones de desafío.
Es en esos momentos cuando te ves obligado a buscar dentro de ti mismo y descubrir recursos que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, me pregunto, ¿qué habilidades tienes que has estado ignorando? ¿Qué cosas haces con facilidad que otros encuentran difíciles? ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a explorar esos talentos? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar el rumbo de tu vida. Me di cuenta de que los talentos dormidos no son solo habilidades prácticas, también son actitudes, perspectivas, formas únicas de ver el mundo. Y a menudo, están escondidos justo enfrente de nosotros, esperando a ser reconocidos. Pero para reconocerlos, debemos estar dispuestos a salir de nuestra rutina, a cuestionar lo que damos por sentado, a probar algo nuevo. Comencé a aplicar esta mentalidad en todas las áreas de mi vida. Me propuse aprender algo nuevo cada semana, intentar algo que me intimidara, incluso si parecía insignificante. Y en cada uno de esos intentos, encontré algo que podía mejorar, algo que podía multiplicar. Descubrí que, cuanto más exploraba, más talentos surgían. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrías lograr si despertaras ese talento que llevas dentro? ¿Cómo cambiaría tu vida si decidieras usar lo que ya tienes, incluso si parece pequeño, para crear algo más grande? Porque al final, no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas para hacer una diferencia. Continué reflexionando sobre esto, convencido de que dentro de cada uno de nosotros hay un potencial esperando a ser liberado, un talento dormido listo para multiplicarse. ¿Estás listo para despertar el tuyo? La humildad del aprendizaje, clave para la sabiduría. Hace algunos años, me encontraba en una sala llena de líderes que admiraba profundamente. Era un evento exclusivo, un espacio donde cada conversación tenía el potencial de transformar vidas. Mientras escuchaba atentamente a uno de los oradores, un hombre que había construido un imperio desde cero, me di cuenta de algo curioso: a pesar de todo su éxito, su tono era humilde, casi como si aún estuviera aprendiendo. En un momento de su discurso, hizo una pausa, sonrió y dijo: «Cada día me doy cuenta de lo poco que sé. ¿Es eso lo que me impulsa a seguir creciendo?». Esa frase me dejó pensando por días. ¿Cómo alguien tan exitoso podía decir que aún no sabía lo suficiente? En mi mente, el conocimiento siempre había sido algo que se alcanzaba, como una meta tangible. Pero esa tarde, me di cuenta de que el verdadero conocimiento no tiene final. Es un viaje continuo, y la humildad es el pasaporte que te permite avanzar. Recuerdo una época en mi vida en la que creía saberlo todo. Había leído los libros correctos, asistido a las conferencias más exclusivas, e incluso dado mis propios talleres. Pero, en algún momento, me di cuenta de que había dejado de escuchar. Me encontraba tan seguro de mis propias respuestas que había perdido la capacidad de hacer preguntas. Y fue precisamente en ese momento cuando dejé de crecer. Una experiencia en particular me sacudió profundamente. Durante una reunión con un cliente, me enfrenté a un problema que no sabía cómo resolver. En lugar de admitirlo, traté de ocultar mi falta de conocimiento, lo que solo complicó la situación. Después de la reunión, un colega se acercó y me dijo algo que no olvidaré: «¿Por qué no pediste ayuda?». A veces, la verdadera sabiduría está en reconocer lo que no sabes. Ese comentario, aunque incómodo en el momento, se convirtió en una lección invaluable. Me di cuenta de que la arrogancia del saber puede ser un obstáculo más grande que la ignorancia misma. Porque cuando crees que ya lo sabes todo, cierras la puerta a nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas formas de crecer. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque. Comencé a hacer preguntas, no solo a los expertos, sino también a personas con experiencias diferentes a las mías. Descubrí que todos tienen algo que enseñar, si estás dispuesto a escuchar. Una vez, en una conversación con un taxista, aprendí una lección sobre perseverancia que ningún libro me había enseñado. Me dijo: «Cada día es diferente en este trabajo. A veces ganas mucho, a veces casi nada, pero siempre hay algo nuevo que aprender de las personas que suben a este auto». Esa conversación me recordó que la sabiduría no siempre viene de los lugares que esperas. A menudo, está escondida en las interacciones más simples, en las historias de personas comunes, en los momentos en los que bajas la guardia y permites que otros te enseñen. Pero para aprender, primero tienes que ser humilde. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje he perdido por no estar dispuesto a admitir que no sé algo?, me pregunté una noche mientras escribía en mi diario. Y esa pregunta me llevó a otra aún más importante:
¿qué estoy dispuesto a hacer para convertirme en un mejor aprendiz? Con el tiempo, descubrí que la humildad del aprendizaje no significa rebajarte o menospreciarte. Al contrario, es reconocer tu valor, pero también aceptar que siempre hay más por descubrir. Es tener la confianza para decir, no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender. Una experiencia que marcó esta idea ocurrió durante un taller que estaba facilitando. Un asistente me hizo una pregunta que no supe responder. Mi primer instinto fue tratar de evitar la pregunta, pero luego decidí ser honesto. Le dije, no tengo la respuesta ahora, pero voy a investigarlo y volveré con una respuesta. Al final del taller, esa persona se me acercó y me dijo, aprecio tu honestidad. Me has enseñado más con esa respuesta que con cualquier otra cosa. Esa interacción me recordó que la humildad no solo te permite aprender, sino que también inspira confianza en los demás. Porque cuando muestras que estás dispuesto a aprender, das permiso a otros para hacer lo mismo. Mientras reflexionaba sobre estos momentos, me di cuenta de que el aprendizaje no es solo una habilidad, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de mantener la mente abierta, de buscar el crecimiento en cada experiencia, y de estar dispuesto a cuestionar incluso lo que crees que ya sabes. Ahora, me pregunto, ¿qué áreas de tu vida podrían transformarse si te permitieras aprender con humildad? ¿Qué oportunidades has dejado pasar por no admitir que no lo sabes todo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son fundamentales si quieres crecer. Y tal vez esa es la clave, aceptar que la sabiduría no se alcanza, se construye, día tras día, momento tras momento, a través de cada conversación, cada error, y cada pequeña lección que la vida nos regala. ¿Estás listo para convertirte en un eterno aprendiz? Transformación personal, más allá de los fracasos. Recuerdo claramente un momento en el que sentí que todo estaba perdido. Había invertido meses, incluso años, en un proyecto que estaba destinado a ser mi mayor logro. Pero en cuestión de días, todo se vino abajo. La pérdida no solo era financiera, sentía que mi identidad estaba en juego. ¿Cómo podía considerarme exitoso si estaba enfrentando un fracaso tan evidente? Esa noche, sentado frente a mi escritorio vacío, la pregunta no me dejaba en paz, ¿qué hago ahora? Era una pregunta sencilla, pero su peso era abrumador. Me di cuenta de que, en ese instante, tenía dos opciones, rendirme o transformar la experiencia en algo significativo. Sin saberlo en ese momento, esa decisión sería un punto de inflexión en mi vida. Lo primero que aprendí fue que el fracaso no define quién eres, pero sí tiene el poder de revelarte cosas que nunca habrías descubierto de otra manera. Al principio, me costaba aceptar esto. Me sentía atrapado en un ciclo de autocrítica, preguntándome una y otra vez qué había hecho mal. Pero entonces, alguien cercano me dijo algo que cambió mi perspectiva: el fracaso es un maestro que te muestra lo que necesitas aprender para avanzar. Pero solo si estás dispuesto a escucharlo. Esa frase me llevó a hacerme una nueva pregunta: ¿qué puedo aprender de este momento? Al principio, no encontraba respuestas claras. Pero con el tiempo, empecé a identificar pequeñas lecciones escondidas en los detalles. Me di cuenta de que había ignorado señales de advertencia, que había asumido más de lo que podía manejar, y que no había buscado ayuda cuando la necesitaba. Cada uno de esos descubrimientos, aunque dolorosos, se convirtió en una pieza clave para mi transformación. Un día, mientras caminaba por un parque para despejar mi mente, vi a un grupo de niños jugando con una cometa. Uno de ellos tiraba del hilo con fuerza, tratando de mantener la cometa en el aire a pesar de que el viento parecía demasiado fuerte. Cada vez que la cometa caía, el niño volvía a levantarla, ajustando el ángulo, cambiando su enfoque, probando algo diferente. Finalmente, logró que la cometa volara alto, estable y hermosa. Me detuve a observar y pensé, eso es exactamente lo que necesito hacer. Ajustar, intentar, aprender. Ese simple momento me recordó que el fracaso no es el final. Es una pausa, una oportunidad para recalibrar y volver a intentarlo con más sabiduría. Pero para llegar a ese punto, primero tenía que cambiar mi relación con el fracaso. En lugar de verlo como algo que debía evitar, comencé a verlo como una parte inevitable del proceso de crecimiento. A medida que enfrentaba esta nueva perspectiva, comencé a notar algo interesante: los fracasos no solo me enseñaban lecciones, sino que también me hacían más resiliente. Cada vez que superaba un obstáculo,
me sentía un poco más fuerte, un poco más seguro de que podía manejar lo que viniera después. Pero esa fuerza no venía solo de los éxitos que seguían al fracaso, venía del simple acto de no rendirme. En una conversación con un mentor, le compartí estas reflexiones, y me respondió con algo que aún llevo conmigo: el fracaso es como un cincel. Si lo usas bien, puede esculpirte en algo más fuerte, más definido, más auténtico. Esa metáfora me llevó a preguntarme: ¿estoy dejando que mis fracasos me esculpan o me están destruyendo? La respuesta dependía completamente de mí. Era mi elección decidir si cada tropiezo sería un paso hacia adelante o una excusa para detenerme. Uno de los momentos más reveladores de este proceso ocurrió cuando comencé a compartir mis fracasos con otros. Al principio, tenía miedo de parecer débil, de exponerme demasiado. Pero lo que descubrí fue lo contrario: cada vez que hablaba de mis caídas, conectaba más profundamente con las personas. Me di cuenta de que todos, en algún nivel, enfrentamos nuestros propios fracasos, y que compartir nuestras historias nos recuerda que no estamos solos. En una de esas conversaciones, alguien me dijo: pensé que era el único que se sentía así. Saber que tú también has pasado por esto me da esperanza. Esa simple declaración reafirmó algo que ya empezaba a entender: los fracasos, cuando se comparten con honestidad, pueden ser una fuente de fortaleza no solo para ti, sino también para quienes te rodean. ¿Qué haríamos si dejáramos de temer al fracaso y lo abrazáramos como parte del viaje? Imagino un mundo en el que las personas vean cada caída como una oportunidad para levantarse más fuertes, más sabias, más conscientes de su potencial. Porque, al final, la verdadera transformación personal no ocurre a pesar de los fracasos, sino gracias a ellos. Todavía estoy en ese viaje, aprendiendo, ajustando, creciendo. Pero una cosa sé con certeza: los fracasos no son el enemigo. Son aliados disfrazados, guías que nos muestran el camino hacia lo que realmente somos capaces de lograr. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que tienen que enseñarte? La voluntad divina: confiar en el plan invisible. Hubo un momento en mi vida en el que me encontré completamente perdido. Había seguido cada paso que creía correcto, había trabajado incansablemente, tomado decisiones estratégicas y calculado cada riesgo. Sin embargo, los resultados no llegaban. Me sentía como si estuviera atrapado en una niebla densa, incapaz de ver el camino que tenía frente a mí. Fue entonces cuando me pregunté: ¿qué pasa cuando haces todo lo que está en tus manos y aún así no funciona? Esa pregunta me llevó a una tarde que nunca olvidaré. Estaba sentado en una banca de un parque, observando cómo el sol se escondía detrás de las nubes. Había algo en esa escena que se sentía inquietantemente similar a lo que estaba viviendo: un momento de oscuridad temporal, pero inevitablemente seguido por luz. Fue en ese instante cuando recordé algo que me había dicho un amigo muchos años atrás: la vida no siempre sigue el plan que trazamos, pero siempre sigue el plan que necesita ser. Esas palabras me dieron un extraño consuelo. ¿Y si no estaba perdido, sino exactamente donde necesitaba estar? ¿Y si, en lugar de luchar contra lo que no podía controlar, comenzara a confiar en que había un propósito más grande guiando cada paso, incluso los que no entendía? La idea de un plan invisible no es fácil de aceptar, especialmente cuando estás acostumbrado a tener el control. Pero cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que las veces en mi vida en las que había experimentado mayor crecimiento, habían sido precisamente aquellas en las que había soltado ese control y confiado en algo más grande que yo. Recuerdo un proyecto importante que había planeado durante meses. Todo estaba alineado, o al menos eso pensaba. Pero a medida que se acercaba la fecha, los problemas comenzaron a surgir. Personas claves se retiraron, los recursos no llegaron a tiempo, y lo que había comenzado como un sueño prometedor se convirtió en una carga aplastante. En ese momento, me vi forzado a detenerme. Me senté con mi equipo y les dije: hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Ahora es momento de dejar que las cosas fluyan como deben. Fue una decisión difícil, pero algo mágico ocurrió. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar de maneras que nunca habría podido anticipar. Nuevas oportunidades surgieron, personas inesperadas ofrecieron su apoyo, y el proyecto tomó un rumbo completamente diferente, pero infinitamente mejor. Esa experiencia me enseñó que hay una fuerza trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verla. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera soltado el control?, me pregunto a menudo. A lo largo de los años, he escuchado muchas historias similares.
Personas que, enfrentando momentos de incertidumbre, decidieron confiar en el proceso y encontraron resultados que superaron sus expectativas. Una de esas historias provino de una mujer a quien conocí en un evento. Me contó cómo había perdido su trabajo en circunstancias devastadoras, pero esa pérdida la llevó a descubrir su verdadera pasión y construir un negocio que no solo le dio éxito financiero, sino también una profunda satisfacción personal. Me dijo algo que quedó grabado en mi mente: a veces, lo que parece un obstáculo es simplemente el camino llevándote hacia donde realmente necesitas estar. Esa conversación me llevó a reflexionar: ¿cuántas veces nos resistimos a lo que no entendemos, solo para darnos cuenta después de que era exactamente lo que necesitábamos? La vida no siempre nos muestra el panorama completo. Nos da piezas, pequeñas señales, momentos que parecen desconectados. Pero cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todo estaba orquestado de una manera que no podrías haber planeado mejor. La confianza en un plan invisible no significa pasividad. No significa sentarse y esperar que todo se resuelva solo. Significa hacer tu parte con diligencia, pero también aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Significa reconocer que tus esfuerzos son importantes, pero que no son lo único que determina el resultado. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que confiar no es renunciar, es colaborar. Es caminar hacia adelante con la certeza de que, aunque no puedas ver el final del camino, hay una razón por la que estás en él. Esa confianza te da paz en medio de la incertidumbre y te permite enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. Ahora, te invito a hacerte una pregunta que me ha guiado en los momentos más difíciles: ¿qué pasaría si confiaras en que, incluso cuando las cosas no salen como esperabas, están saliendo como deben? Tal vez esa pregunta te lleve a soltar un poco de la carga que llevas, a dejar espacio para que la vida actúe de maneras que nunca habrías imaginado. Mientras escribo esto, sigo recordando todas las veces en las que pensé que estaba en el lugar equivocado, solo para darme cuenta después de que era exactamente donde necesitaba estar. ¿Podría ser que ahora mismo, incluso en tus momentos de duda, estás siendo guiado hacia algo más grande? ¿Estás dispuesto a confiar en ese plan invisible? El verdadero éxito, redefiniendo el legado espiritual. Hubo un momento en mi vida en el que confundí el éxito con la acumulación. Creía que más logros, más dinero y más reconocimiento me acercarían a esa idea de plenitud que tanto anhelaba. Y durante años, viví en esa ilusión, alcanzando metas pero sintiéndome cada vez más vacío. Fue una conversación inesperada la que empezó a cambiar mi perspectiva. Estaba visitando a un amigo cercano, alguien a quien siempre había admirado por su calma y sabiduría. Mientras hablábamos, le pregunté cuál consideraba que había sido su mayor logro en la vida. Me miró con una sonrisa tranquila y respondió: mi mayor logro no es algo que puedas medir o contar. Es el impacto que he dejado en las personas que amo y la paz que siento en mi corazón. Esa respuesta me dejó sin palabras. Era tan simple, pero contenía una verdad profunda. En ese instante, comencé a preguntarme: ¿qué tipo de legado estoy construyendo? ¿Estoy dejando algo que trascienda lo material? Hasta ese momento, no me había dado cuenta de que estaba persiguiendo una idea incompleta de éxito, una que ignoraba lo que realmente importa. Esa conversación fue un catalizador. Me llevó a reflexionar sobre mi vida y las decisiones que había tomado. Me di cuenta de que había estado invirtiendo tiempo y energía en cosas que tenían un valor limitado, mientras descuidaba lo que realmente daba sentido a mi existencia: las relaciones, el propósito, la conexión espiritual. Una experiencia concreta me mostró esta verdad de manera aún más clara. Durante un evento, tuve la oportunidad de hablar con una mujer mayor que había dedicado su vida a ayudar a otros. Cuando le pregunté qué la hacía sentirse realizada, respondió: saber que lo que hice marcó una diferencia, aunque sea pequeña, en las vidas de los demás. Eso es lo que me llevo conmigo. Esa respuesta resonó profundamente en mí. Me di cuenta de que el verdadero éxito no se trata de lo que acumulamos, sino de lo que compartimos. No se trata de cuántos trofeos ponemos en nuestras estanterías, sino de cuántas vidas tocamos con nuestras acciones. A partir de entonces, comencé a redefinir mi visión de éxito. Dejé de medirlo únicamente por los resultados visibles y comencé a enfocarme en el impacto que podía tener en el presente. Esto no significó renunciar a las metas financieras o profesionales, sino integrarlas en un propósito más amplio, uno que incluyera el crecimiento personal y la conexión espiritual. Empecé a preguntarme cada día:
¿Estoy construyendo algo que valga la pena recordar? ¿Estoy invirtiendo en las cosas que realmente importan? Estas preguntas me llevaron a tomar decisiones más conscientes, a priorizar el tiempo con mi familia, a trabajar en proyectos que reflejaran mis valores y a cultivar una vida con significado. Una de las mayores lecciones que aprendí en este proceso fue que el legado espiritual no es algo que dejamos al final de nuestra vida, sino algo que construimos día a día. Está en las conversaciones que tenemos, en las decisiones que tomamos y en la forma en que enfrentamos los desafíos. Es algo que dejamos en los corazones de quienes nos rodean, no en las páginas de un currículum. Recuerdo un momento especialmente revelador cuando me detuve a observar a un colega que siempre parecía tranquilo, incluso en las situaciones más tensas. Un día, le pregunté cómo lo lograba. Me dijo, me enfoco en lo que puedo controlar y confío en que lo demás encontrará su lugar. Al final del día, lo único que importa es si viví de acuerdo con mis valores. Esa respuesta me llevó a replantear muchas cosas. ¿Estaba realmente viviendo de acuerdo con mis valores? ¿O estaba siendo arrastrado por la presión de las expectativas externas? Fue un momento incómodo, pero necesario. Ahora entiendo que el verdadero éxito no se trata de alcanzar un destino final, sino de cómo caminamos el camino. Se trata de la autenticidad con la que vivimos, de la humildad con la que aprendemos y de la gratitud con la que enfrentamos cada día. Se trata de construir un legado que no se mida en cifras, sino en emociones, recuerdos y conexiones. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿Qué estás construyendo hoy que refleje tus valores más profundos? Tal vez la respuesta no sea inmediata, pero te aseguro que vale la pena buscarla. Porque cuando redefinimos el éxito, descubrimos que ya no se trata solo de lo que logramos, sino de quienes nos convertimos en el proceso. ¿Qué legado estás dejando en este momento? ¿Qué marca estás creando en el mundo que realmente importe? Fe y finanzas, el delicado equilibrio. Hubo un tiempo en mi vida en el que sentía que cada decisión financiera que tomaba era una apuesta contra mis propios valores. Trabajaba duro, planificaba con cuidado y seguía cada consejo práctico que podía encontrar, pero algo no encajaba. Por más que alcanzara objetivos económicos, había una inquietud en mi interior, una sensación de que estaba dejando algo esencial de lado. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿cómo puedo equilibrar mis metas financieras con mi fe, con mis valores más profundos? Recuerdo una mañana en particular. Estaba revisando mis cuentas, ajustando presupuestos y planificando el próximo trimestre. Todo parecía en orden, pero mi mente seguía inquieta. Me sentía atrapado entre el deseo de asegurar mi futuro financiero y la necesidad de confiar en algo más grande que yo. ¿Era posible hacer ambas cosas? ¿Podía construir estabilidad sin perder de vista el propósito que realmente le daba sentido a mi vida? La respuesta comenzó a formarse durante una conversación con un mentor, alguien cuya sabiduría siempre había admirado. Me dijo algo que nunca olvidaré: el dinero es un excelente sirviente, pero un terrible amo. Cuando aprendes a manejarlo desde la fe y no desde el miedo, encuentras el equilibrio. Esas palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había tomado decisiones financieras basadas en el miedo, miedo a no tener suficiente, miedo a perder lo que había acumulado, miedo a no cumplir con las expectativas. Pero, ¿y si el miedo no fuera el motor adecuado? ¿Qué pasaría si, en lugar de eso, dejara que mi fe guiara esas decisiones? Esa idea me llevó a replantear mi relación con el dinero. Comencé a preguntarme, ¿estoy utilizando mis recursos de una manera que refleje mis valores? ¿Estoy invirtiendo en cosas que realmente importan, no solo a corto plazo, sino en el largo plazo, en el legado que quiero dejar? En este proceso, aprendí algo fundamental: fe y finanzas no están en conflicto, pero requieren un delicado equilibrio. Por un lado, necesitas responsabilidad, planificación y acción. Por el otro, necesitas confiar en que hay un propósito más grande en juego, incluso cuando las cosas no salen como planeaste. Una experiencia que consolidó esta lección ocurrió cuando enfrenté una crisis financiera inesperada. Había hecho todo lo posible para prepararme, pero aún así, las circunstancias parecían estar fuera de mi control. Recuerdo haber sentido una mezcla de frustración e incertidumbre, hasta que un amigo me recordó: la fe no elimina el trabajo duro, pero te da la paz para seguir adelante incluso cuando no puedes ver el camino completo. Esa frase fue como un faro en medio de la tormenta. Me di cuenta de que no estaba solo en este viaje, que había algo más grande guiando mis pasos, incluso en medio de la incertidumbre.
Esa confianza renovada me permitió tomar decisiones más claras y, eventualmente, encontrar soluciones que no había considerado antes. El equilibrio entre fe y finanzas no es un destino, es un camino que recorres todos los días. Es la manera en que decides cómo gastar tu tiempo, tus recursos y tu energía. Es preguntarte constantemente, ¿estoy manejando mis finanzas con un propósito mayor en mente? ¿Estoy permitiendo que mis decisiones reflejen mi fe o estoy dejando que el miedo tome el control? Descubrí que, cuando combinas la fe con la acción, el resultado es una vida más alineada con tus valores. Comencé a destinar parte de mis ingresos a causas que realmente me importaban, a invertir en relaciones y experiencias que enriquecieran mi alma, no solo mi cuenta bancaria. Pero también me aseguré de ser disciplinado, de planificar con intención, sabiendo que la fe no sustituye la responsabilidad, sino que la complementa. Mientras avanzaba en este camino, me encontré con muchas personas enfrentando las mismas preguntas. Una vez, en una reunión, alguien compartió una preocupación que resonó profundamente conmigo, como confío en que todo estará bien cuando las cifras no cuadran. Mi respuesta fue sencilla pero sincera: confías porque sabes que has hecho tu parte y porque sabes que hay fuerzas más grandes trabajando contigo. Confías porque la fe no es solo esperar lo mejor, es actuar con propósito, incluso en la incertidumbre. Esa conversación me recordó que el equilibrio entre fe y finanzas no se trata de perfección, sino de intención. Se trata de ser consciente de que cada decisión que tomas tiene un impacto, no solo en tu vida, sino en las vidas de quienes te rodean. Y, al mismo tiempo, reconocer que no puedes controlar todo, y eso está bien. Ahora, al reflexionar sobre este viaje, quiero dejarte con una pregunta: ¿qué estás haciendo hoy para alinear tus finanzas con tus valores? ¿Cómo puedes permitir que tu fe guíe tus decisiones sin dejar de ser responsable y proactivo? Tal vez no haya una respuesta única, pero lo que sí sé es que cuando encuentras ese equilibrio, descubres una paz que trasciende lo material. Este camino no es fácil, pero es profundamente transformador. Porque cuando aprendes a confiar en el proceso, a trabajar desde la fe y no desde el miedo, descubres que el verdadero éxito no está en la cantidad, sino en la calidad de la vida que estás construyendo. ¿Qué pasos darás hoy para caminar en ese equilibrio? Desprenderse para avanzar, lecciones del joven rico. Hubo un tiempo en mi vida en el que creía que acumular más era la clave para avanzar. Pensaba que el éxito se medía en cifras, en posesiones, en logros que otros pudieran admirar. Sin embargo, cuanto más obtenía, más pesado se volvía el camino. Era como si las cosas que había acumulado, que en teoría deberían haberme liberado, se convirtieran en cadenas invisibles que me impedían moverme con libertad. Recuerdo un momento específico que me hizo replantear todo. Estaba revisando un proyecto importante, uno que había consumido meses de trabajo, y aunque había alcanzado las metas que me había propuesto, no sentía satisfacción. Fue entonces cuando un amigo, con quien compartí mis inquietudes, me hizo una pregunta que no esperaba: ¿qué estás cargando que ya no necesitas? ¿Qué podrías soltar para avanzar más ligero? No supe qué responderle en ese momento, pero su pregunta se quedó conmigo. Me llevó a reflexionar sobre todas las cosas, tangibles e intangibles, que estaba acumulando. ¿Cuántas de esas cosas realmente importaban? ¿Cuántas estaban allí solo porque tenía miedo de dejarlas ir? Unos días después, mientras organizaba algunas cosas en mi oficina, encontré una antigua lista de objetivos que había escrito años atrás. La lista estaba llena de metas materiales, un auto específico, una casa más grande, una cierta cantidad de dinero en el banco. Había cumplido la mayoría de esos objetivos, pero al releer la lista, no sentí la satisfacción que esperaba. En cambio, me di cuenta de que muchas de esas metas no tenían nada que ver con quién era en ese momento ni con lo que realmente valoraba. Fue un momento revelador. Entendí que parte de mi insatisfacción venía de perseguir cosas que ya no resonaban conmigo. ¿Qué pasaría si dejara ir lo que ya no es esencial? ¿Cómo cambiaría mi vida si decidiera avanzar solo con lo que realmente importa? La idea de desprenderse no fue fácil de aceptar al principio. Había trabajado tan duro para alcanzar ciertas cosas que dejarlas ir se sentía como un fracaso. Pero cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que aferrarme a lo que ya no servía no era éxito, era miedo. Era miedo a perder lo que había acumulado, miedo a enfrentarme a la posibilidad de no saber quién era sin esas cosas. Fue entonces cuando recordé la historia del joven rico, esa que había escuchado muchas veces pero nunca había entendido por completo.
El joven, lleno de posesiones y logros, se encuentra con un sabio que le dice que para alcanzar algo más grande, debe dejar todo atrás. La primera vez que escuché esa historia, pensé que era un sacrificio demasiado grande. Pero ahora veía algo diferente, no se trataba de renunciar por completo, sino de desprenderse del apego, de las cadenas que nos atan a lo que creemos que somos. Una experiencia concreta me ayudó a poner esto en práctica. Estaba a punto de embarcarme en un nuevo proyecto, pero algo me retenía. Había una idea, un plan antiguo, que me costaba soltar porque sentía que abandonarlo significaría fracasar. Sin embargo, después de semanas de indecisión, decidí dejarlo ir. Lo que descubrí fue liberador. Al desprenderme de lo que ya no tenía sentido, abrí espacio para algo mucho más alineado con mi propósito. Ese momento me enseñó una verdad fundamental: avanzar no siempre significa agregar, a veces significa soltar. Significa liberar espacio en tu vida para que lo nuevo pueda entrar. ¿Qué estás aferrando que ya no necesitas? ¿Qué podrías dejar ir hoy para dar un paso hacia adelante? A lo largo de este proceso, también entendí que desprenderse no siempre tiene que ver con lo material. A veces, se trata de soltar creencias que nos limitan, relaciones que ya no nos nutren, o expectativas que nunca fueron realmente nuestras. Cada vez que decidía dejar algo atrás, sentía como si una parte de mí se liberara, como si el peso que cargaba se aligerara. Una vez, alguien me preguntó: ¿cómo sabes qué soltar y qué mantener? Mi respuesta fue simple pero sincera: lo sabes cuando te preguntas si eso está sumando a la persona que quieres ser o si solo está ocupando espacio. Ahora, mientras reflexiono sobre este viaje, me doy cuenta de que el acto de desprenderse no es una pérdida, es una ganancia. Es ganar claridad, libertad y enfoque. Es reconocer que lo que tienes no te define y que soltar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Quiero invitarte a que hagas esta reflexión conmigo: ¿qué cargas estás llevando que ya no necesitas? ¿Qué podrías dejar ir hoy para avanzar hacia la vida que realmente deseas? Puede que no sea fácil al principio, pero te aseguro que, al hacerlo, sentirás una ligereza que te permitirá ver el camino con mayor claridad. El proceso de desprenderse no es algo que ocurre una vez, es un hábito, una práctica constante. Cada día nos enfrentamos a decisiones sobre qué mantener y qué soltar. Y en esas decisiones, construimos no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro. ¿Qué elegirás hoy? ¿Qué dejarás ir para avanzar hacia la vida que realmente quieres construir? El poder de agradecer, cultivar la abundancia interior. Fue en un momento de mi vida donde todo parecía ir demasiado rápido que entendí el verdadero poder de agradecer. Los días pasaban en un torbellino de metas, plazos y expectativas, y aunque lograba alcanzar lo que me proponía, sentía un vacío que no podía explicar. Era como si todo lo que tenía nunca fuera suficiente. Una mañana, mientras revisaba mis planes para el mes, me detuve. Miré a mi alrededor, los logros, las comodidades, las oportunidades. Y, sin embargo, sentía que algo faltaba. ¿Cuándo fue la última vez que me detuve a agradecer por lo que ya tengo?, me pregunté. Esa pregunta marcó el comienzo de un cambio profundo en mi vida. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en lo que quería alcanzar, que había olvidado valorar lo que ya tenía. Esa misma tarde decidí hacer algo diferente. Tomé un cuaderno y comencé a escribir 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Al principio, se sintió forzado, casi superficial. Pero con el tiempo, esa práctica diaria se convirtió en un ritual que transformó mi manera de ver el mundo. Recuerdo un día en particular, mientras viajaba en tren hacia una reunión importante. Miré por la ventana y vi un paisaje que había pasado por alto muchas veces: los campos, las montañas a lo lejos, la luz del sol reflejándose en el agua. Algo tan simple, pero tan lleno de belleza. Sentí una oleada de gratitud que casi me hizo llorar. Era como si, en ese instante, el tiempo se detuviera y pudiera ver todo lo que realmente importaba. Cuántas cosas maravillosas ignoramos cada día porque estamos demasiado ocupados para detenernos y notarlas, pensé. Ese momento me enseñó que la gratitud no depende de las circunstancias. No se trata de tener más, de alcanzar algo o de esperar a que todo esté perfecto. Es una elección, una perspectiva, una manera de estar presente y reconocer la abundancia que ya existe en nuestra vida, incluso en los momentos más simples. A lo largo de mi vida, he conocido a personas que parecían tenerlo todo y, sin embargo, estaban constantemente insatisfechas.
También he conocido a personas que tenían muy poco, pero irradiaban una paz y una alegría que parecían inexplicables. La diferencia no estaba en lo que tenían, sino en cómo valoraban lo que tenían. Una de esas personas fue una mujer mayor que conocí en un evento. Me contó cómo, después de perder casi todo durante una crisis, decidió concentrarse en lo único que le quedaba, su familia, su salud y los pequeños momentos de felicidad. Me dijo, aprendí que la gratitud es lo que te hace sentir rico, incluso cuando no tienes nada. Esa conversación quedó grabada en mi corazón. Me hizo reflexionar sobre cuántas veces había pasado por alto las cosas más importantes, esas que no se pueden comprar ni medir. ¿Qué cosas valiosas estoy ignorando en este momento?, comencé a preguntarme cada día. Y con cada respuesta, sentí cómo crecía en mí una sensación de abundancia que no dependía de lo externo, sino de lo interno. Lo más sorprendente de practicar la gratitud es cómo afecta no solo tu perspectiva, sino también tus acciones. Cuando comienzas a apreciar lo que tienes, empiezas a cuidar mejor de ello. Tus relaciones se fortalecen, porque valoras a las personas que están a tu lado. Tus recursos se multiplican, porque dejas de enfocarte en la escasez y comienzas a ver oportunidades en cada rincón. Incluso tus desafíos se transforman, porque entiendes que cada uno trae consigo una lección que puede enriquecer tu vida. Recuerdo un proyecto que parecía estar lleno de obstáculos desde el principio. Cada problema me hacía sentir más frustrado, hasta que decidí cambiar mi enfoque. Comencé a agradecer por cada pequeño avance, por cada aprendizaje, incluso por las dificultades que me obligaban a crecer. Ese cambio no solo me dio la energía para seguir adelante, sino que también me ayudó a encontrar soluciones que no había visto antes. Fue entonces cuando entendí que la gratitud no solo es un sentimiento, sino una fuerza poderosa que puede transformar tu realidad. A menudo, escucho a personas decir que practicar la gratitud es fácil cuando las cosas van bien, pero difícil cuando enfrentamos desafíos. Mi respuesta siempre es la misma, es en los momentos difíciles donde la gratitud tiene más poder. Porque cuando agradeces incluso en medio de la tormenta, descubres una fortaleza interior que te permite superar cualquier adversidad. ¿Qué podrías agradecer hoy, incluso en medio de tus preocupaciones? ¿Qué oportunidades se abrirían si cambiaras tu enfoque hacia la gratitud? Tal vez la respuesta no sea inmediata, pero te aseguro que está ahí, esperando ser descubierta. Este viaje no es lineal ni perfecto, pero lo que sí sé es que cada día que eliges agradecer, estás cultivando algo más profundo que el éxito, estás construyendo una vida con propósito, con significado, con abundancia verdadera. Porque al final, la riqueza no está en lo que posees, sino en lo que valoras. ¿Qué estás valorando hoy? ¿Qué estás agradeciendo que hará de este día algo inolvidable? Habilidades y propósito, descubriendo tu llamado. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía atrapado. Hacía lo que debía hacer, lo que se esperaba de mí, pero dentro de mí había una sensación constante de que algo faltaba. Era como si estuviera caminando por un sendero bien trazado, pero no podía ignorar la voz interna que me decía, ¿es este realmente tu camino? ¿Estás usando tus habilidades para algo que te llene de propósito? Ese cuestionamiento comenzó una búsqueda que no fue fácil, pero que transformó mi vida. Una tarde, mientras reflexionaba en mi escritorio, me encontré escribiendo una lista de las cosas en las que era bueno. Al principio, las palabras salían con dificultad. Siempre había asumido que mis habilidades eran comunes, que cualquiera podría hacer lo que yo hacía. Pero mientras escribía, algo cambió. Empecé a ver patrones, talentos que había estado ignorando, habilidades que podían ser herramientas para construir algo más grande. Me detuve y me pregunté, ¿qué pasaría si estas habilidades fueran parte de algo más profundo? ¿Qué pasaría si pudieran ser la clave para descubrir mi propósito? A menudo subestimamos nuestras propias habilidades porque estamos acostumbrados a ellas. Es fácil dar por sentado lo que hacemos bien, pero esas habilidades son como piezas de un rompecabezas, esperando ser unidas para revelar una imagen más grande. Recuerdo haber conocido a alguien que trabajaba en un empleo que no le apasionaba, pero tenía una habilidad extraordinaria para conectar con las personas. Un día, le pregunté, ¿qué te impide usar esa habilidad para algo que te inspire? Me miró confundido y respondió, nunca pensé que eso fuera un talento. Es algo que simplemente hago. Esa respuesta me resonó profundamente porque, durante mucho tiempo, yo también había ignorado las habilidades que me parecían normales.
Fue entonces cuando comprendí que nuestras habilidades, por más pequeñas o comunes que parezcan, son únicas en la forma en que las usamos. Y más importante aún, pueden convertirse en el puente hacia nuestro propósito, si estamos dispuestos a explorarlas. Mi propia transformación comenzó cuando decidí combinar lo que sabía hacer con lo que amaba. Me pregunté, ¿cómo puedo usar mis habilidades para servir a un propósito más grande? Esa pregunta me llevó a tomar riesgos, a salir de mi zona de confort y a probar cosas nuevas. Hubo fracasos, sí, pero también descubrimientos que nunca habría imaginado. Una de las cosas que aprendí fue que el propósito no siempre es algo grandioso o inmediato. A menudo, comienza como una pequeña chispa, un interés, una curiosidad que crece con el tiempo. Pero para encontrarlo, primero tienes que actuar. Tienes que empezar a usar tus habilidades, aunque no tengas todas las respuestas. Porque el propósito no se revela en un solo momento, se construye a través de cada paso que das. Una experiencia que cambió mi perspectiva fue trabajar en un proyecto comunitario. Había sido invitado a dar una charla sobre desarrollo personal, algo que ya había hecho muchas veces. Pero esta vez era diferente. Las personas en la sala no buscaban solo consejos prácticos, buscaban esperanza, inspiración, algo que les recordara que podían cambiar sus vidas. Mientras hablaba, me di cuenta de que mis palabras no solo provenían de mis conocimientos, sino de mis propias experiencias, de las habilidades que había desarrollado al enfrentar mis propios desafíos. Al final de la charla, una persona se acercó y me dijo, hoy entendí que puedo hacer algo con lo que sé. No había pensado en mis habilidades como algo valioso. Ese momento me confirmó que, cuando usas tus habilidades para servir a otros, no solo encuentras propósito, también ayudas a otros a descubrir el suyo. Ahora, ¿qué habilidades tienes que podrías estar subestimando? ¿Qué podrías hacer con ellas si las combinaras con tus pasiones? Tal vez no tengas todas las respuestas en este momento, y eso está bien. El propósito no es una meta final, es un camino que se revela mientras avanzas. A lo largo de este viaje, he aprendido que nuestras habilidades no solo son herramientas, son regalos. Pero esos regalos solo cobran vida cuando los compartimos, cuando los usamos para crear algo que trascienda nuestras propias necesidades. ¿Cómo estás usando tus habilidades hoy para acercarte a tu propósito? Me pregunto cada día, y te invito a hacerte la misma pregunta. El propósito no es algo que encuentras de la noche a la mañana. Es algo que construyes con intención, con esfuerzo y, sobre todo, con fe en que tus habilidades tienen un lugar en el mundo. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu llamado? ¿Qué harás hoy para empezar a descubrirlo? El oro refinado, la fe en el fuego de la adversidad. Hubo un momento en mi vida en el que sentí que el peso de las dificultades era demasiado para soportar. Cada día parecía una batalla interminable, y por más que lo intentara, las soluciones no llegaban. Fue una etapa llena de incertidumbre, donde las preguntas parecían superar a las respuestas. ¿Por qué a mí, y por qué ahora? Me repetía constantemente. Pero en ese caos, descubrí una verdad que transformó mi perspectiva: las adversidades no llegan para destruirnos, sino para refinarnos, para sacar lo mejor de nosotros, como el oro que se purifica en el fuego. Esa realización no fue inmediata. Llegó a través de pequeños momentos, de experiencias que parecían insignificantes en el momento, pero que, al unirlas, revelaron un propósito más grande. Una de esas experiencias ocurrió durante una conversación con alguien que había enfrentado pérdidas mucho mayores que las mías. Me dijo algo que resonó profundamente: el oro no teme al fuego porque sabe que es en el fuego donde se vuelve más puro. En los días que siguieron, reflexioné sobre esas palabras. Pensé en cómo, en medio de las pruebas más difíciles, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Recordé momentos en los que sentí que no podía seguir adelante, pero de alguna manera lo hice. ¿De dónde venía esa fuerza? ¿Qué me impulsaba a levantarme una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido? La respuesta, aunque sencilla, era poderosa: fe. No una fe ciega o pasiva, sino una fe activa, una confianza en que cada desafío traía consigo una lección, una oportunidad para crecer. Pero esa fe no era algo que se construyera de la noche a la mañana. Era como un músculo que se fortalecía con cada prueba, con cada experiencia que me desafiaba a confiar en que el proceso tenía un propósito, incluso cuando no podía verlo claramente. Recuerdo un momento en particular que consolidó esta lección.
Había estado trabajando en un proyecto que significaba mucho para mí, pero que parecía estar condenado al fracaso. Cada paso que daba parecía llevarme a un callejón sin salida. Un día, mientras caminaba por un parque para despejar mi mente, vi a un hombre trabajando con un pequeño horno de metal. Me detuve a observar cómo colocaba piezas de metal en el fuego, esperando pacientemente a que el calor hiciera su trabajo. Le pregunté qué estaba haciendo, y me respondió: estoy refinando. El fuego elimina las impurezas y revela lo que realmente importa. Esa respuesta me dejó pensando: ¿qué impurezas está eliminando este fuego en mi vida? ¿Qué está revelando que antes no podía ver? Esa reflexión me dio una claridad inesperada. Me di cuenta de que las pruebas no eran un castigo, sino una oportunidad para dejar ir lo que ya no servía, para fortalecer lo que realmente importaba. La adversidad, aunque dolorosa, también tiene el poder de revelar nuestra esencia. Nos obliga a confrontar nuestras debilidades, a cuestionar nuestras creencias y a redefinir nuestras prioridades. Pero, más importante aún, nos enseña a confiar, a soltar el control y a permitir que el proceso haga su trabajo. Un mentor me dijo una vez: no te enfoques en lo que estás perdiendo en el fuego, sino en lo que estás ganando a través de él. Esa frase cambió mi perspectiva. Comencé a ver cada desafío como una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecer mi fe. Comencé a preguntarme: ¿qué lecciones me está enseñando este momento? ¿Qué parte de mí está siendo refinada? A lo largo de este camino, también entendí que el fuego de la adversidad no es algo que debamos enfrentar solos. Encontrar apoyo en otros, compartir nuestras luchas y aceptar ayuda son actos de valentía, no de debilidad. Aprendí que la fortaleza no está en aparentar tener todas las respuestas, sino en admitir que estamos en proceso, en reconocer que el fuego no solo purifica, sino que también nos une a quienes están dispuestos a caminar con nosotros. Ahora, mientras reflexiono sobre esas experiencias, me doy cuenta de que cada desafío ha sido una parte esencial de mi viaje. Sin ellos, no sería la persona que soy hoy. Sin ellos, no habría descubierto la profundidad de mi fe, la capacidad de mi resiliencia y el propósito que me impulsa a seguir adelante. ¿Qué adversidad estás enfrentando ahora que podría estar refinándote? ¿Qué parte de ti está siendo fortalecida en este proceso? Tal vez no puedas ver el propósito en este momento, y eso está bien. Pero confía en que, al igual que el oro, estás siendo purificado, transformado en algo más fuerte, más puro, más valioso. El fuego no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Es el proceso que nos prepara para lo que viene, que nos revela lo que realmente somos capaces de ser. ¿Estás dispuesto a confiar en ese proceso? ¿Qué estás dispuesto a aprender del fuego que estás enfrentando hoy? Conexiones divinas, como Dios habla a través de otros. Recuerdo un día que empezó como cualquier otro, pero que terminó cambiando por completo mi perspectiva sobre cómo funcionan las cosas más profundas de la vida. Estaba atrapado en una encrucijada, buscando respuestas que no parecía encontrar. Había pasado semanas reflexionando, escribiendo, orando, pero la claridad que necesitaba simplemente no llegaba. Fue entonces cuando una conversación aparentemente casual con un extraño me mostró algo que nunca había considerado: las respuestas que buscas a veces llegan a través de las personas que menos esperas. Estaba sentado en una cafetería, tratando de ordenar mis pensamientos, cuando una mujer mayor, que parecía tener toda la calma del mundo, me pidió permiso para compartir mi mesa. Hablamos de cosas simples al principio: el clima, el café, los libros que le gustaba leer. Pero, en algún momento, la conversación tomó un giro inesperado. Con una serenidad que desarmaba, me dijo: a veces, las respuestas que buscas no están en el ruido de tu mente, sino en las palabras de quienes Dios pone en tu camino. Esa frase resonó profundamente. Me hizo recordar todas las veces en mi vida en las que alguien, sin darse cuenta, había dicho justo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Palabras que, por simples que fueran, parecían cargadas de un significado más grande. Pero, ¿cuántas veces había ignorado esas señales? ¿Cuántas veces había estado tan enfocado en encontrar respuestas a mi manera que no había prestado atención a los mensajes que llegaban a través de otros? Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me hice una pregunta que nunca antes me había planteado: ¿y si las personas que encontramos no están allí por casualidad? ¿Y si cada conversación tiene el potencial de ser una conexión divina? Con el tiempo, comencé a prestar más atención a las interacciones que tenía cada día.
Me di cuenta de que, incluso en los momentos más ordinarios, había una especie de danza sutil, un intercambio de palabras, miradas y gestos que contenían pequeños destellos de verdad. Una vez, un colega, sin saberlo, me dio el consejo que necesitaba para resolver un problema que había estado enfrentando durante semanas. Otra vez, un amigo compartió una historia que me hizo ver mis propios desafíos desde una perspectiva completamente nueva. Pero lo más impactante ocurrió durante un viaje. Conocí a un conductor de taxi que, en medio de una conversación sobre las dificultades de la vida, me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, Dios no nos habla directamente porque sabe que necesitamos escuchar una voz que podamos entender, una voz cercana. Esa declaración me hizo reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a través de otros si yo no he estado escuchando? A medida que reflexionaba sobre estas experiencias, me di cuenta de algo importante: para escuchar estos mensajes, primero tienes que estar dispuesto a escuchar. Tienes que estar presente, atento, abierto a la idea de que cada persona que encuentras puede tener algo que enseñarte. Pero también tienes que aprender a discernir, porque no todas las palabras que escuchas son mensajes divinos. Ahí es donde entra la fe, la intuición, esa sensación en el corazón que te dice cuando algo es más que una simple coincidencia. Un día, durante una caminata, me encontré pensando en todas las personas que habían impactado mi vida de maneras que nunca podrían imaginar. Algunos eran amigos cercanos, otros eran extraños que solo estaban allí por un momento. Pero cada uno de ellos había dejado algo, una palabra, una idea, una chispa de inspiración que había influido en el camino que tomé. Fue entonces cuando entendí que las conexiones divinas no siempre son grandiosas o espectaculares. A menudo, son sutiles, casi imperceptibles. Están en la sonrisa de alguien que te anima en un día difícil, en un consejo que escuchas por casualidad, en una conversación que parece insignificante, pero que deja una marca en tu alma. ¿Qué mensajes podrías estar recibiendo a través de las personas que te rodean? ¿Qué palabras, gestos o acciones podrían ser respuestas a las preguntas que has estado haciendo? Tal vez no tengas la respuesta inmediata, pero te aseguro que, si prestas atención, empezarás a ver patrones, señales, momentos que no son coincidencias. Las conexiones divinas están a nuestro alrededor, esperando ser descubiertas. Pero para verlas, primero debemos abrir los ojos, el corazón y la mente. Tal vez la próxima conversación que tengas sea más que un simple intercambio de palabras. Tal vez sea un mensaje destinado a guiarte, a recordarte que nunca estás solo en este viaje. ¿Estás listo para escuchar? La preparación del camino, herramientas para el futuro. Hace algunos años, me encontré en un momento de incertidumbre que parecía no tener fin. Había tomado decisiones que creía correctas, pero las cosas no avanzaban como esperaba. Era como si estuviera parado frente a un camino lleno de neblina, sin saber cuál era el siguiente paso. Una noche, mientras revisaba mis notas y planes, me hice una pregunta que cambió todo: ¿estoy realmente preparado para lo que estoy pidiendo? Esa pregunta me llevó a reflexionar sobre algo que había pasado por alto durante mucho tiempo. Había estado tan enfocado en el destino que olvidé preparar las herramientas necesarias para recorrer el camino. Fue entonces cuando entendí que el éxito no llega solo por desearlo o planearlo, sino por estar preparado para enfrentarlo. Y esa preparación no siempre es visible o glamorosa, a menudo, es silenciosa y constante, como afilar un cuchillo antes de usarlo. Recuerdo un día en particular que consolidó esta lección. Estaba trabajando en un proyecto que exigía más de lo que creía tener. Sentía que cada avance requería un esfuerzo monumental, como si estuviera construyendo una casa sin las herramientas adecuadas. Frustrado, hablé con un mentor en busca de consejo. Su respuesta fue directa, pero profundamente reveladora: el éxito no es un lugar al que llegas, es un camino que construyes. Y las herramientas que necesitas no siempre están ahí al principio, debes crearlas mientras avanzas. Esa conversación cambió mi enfoque. Me di cuenta de que, en lugar de esperar a que las circunstancias fueran perfectas, tenía que empezar a prepararme con lo que ya tenía. Comencé a preguntarme: ¿qué habilidades, hábitos y recursos necesito para avanzar? ¿Qué puedo hacer hoy para preparar el camino hacia el futuro que quiero construir? Una de las primeras cosas que entendí fue la importancia de las pequeñas acciones diarias. A menudo, subestimamos el impacto de lo que hacemos hoy, pensando que el futuro depende de grandes momentos decisivos.
Pero la verdad es que el éxito se construye en los detalles, en esos momentos en los que eliges disciplinarte, aprender algo nuevo o dar un paso pequeño pero constante hacia tus metas. Recuerdo haber leído una vez sobre un escultor que pasaba días enteros puliendo pequeñas imperfecciones en sus obras. Cuando alguien le preguntó por qué dedicaba tanto tiempo a detalles que nadie notaría, respondió: yo los noto, y eso hace toda la diferencia. Esa frase quedó grabada en mi mente. Me hizo darme cuenta de que la preparación no siempre es visible para los demás, pero es esencial para el resultado final. En este camino de preparación, también descubrí la importancia de la mentalidad. Muchas veces, enfrentamos desafíos no porque nos falten habilidades, sino porque dudamos de nosotros mismos. Cambiar esa narrativa interna, aprender a confiar en tu capacidad de adaptarte y superar obstáculos, es una de las herramientas más poderosas que puedes construir. Un día, mientras reflexionaba sobre esto, recordé una conversación que tuve con alguien que admiraba profundamente. Le pregunté cómo manejaba los momentos de incertidumbre, y su respuesta fue simple pero transformadora: no espero a que las cosas sean fáciles, preparo mi mente para enfrentarlas, sean como sean. Esa mentalidad se convirtió en una brújula para mí. Empecé a trabajar en mi resiliencia, en mi capacidad de mantenerme enfocado incluso cuando las circunstancias parecían estar en mi contra. Ahora, mientras escribo estas palabras, ¿qué herramientas estás construyendo hoy para el futuro que deseas? ¿Qué pequeños pasos puedes dar ahora para preparar el camino que quieres recorrer? Tal vez no tengas todas las respuestas en este momento, y eso está bien. El proceso de preparación no se trata de tener todo resuelto, sino de avanzar con intención, de construir sobre lo que tienes y de estar dispuesto a aprender en el camino. La preparación no garantiza que el camino será fácil, pero te da la confianza para enfrentarlo con fuerza y propósito. Cada herramienta que construyes, cada habilidad que desarrollas, cada lección que aprendes se convierte en una pieza fundamental de tu viaje. El futuro no está esperando que estés listo, está esperando que empieces. ¿Qué puedes hacer hoy para preparar tu camino? ¿Qué decisiones, por pequeñas que sean, te acercarán a la vida que quieres construir? Porque al final, la preparación no es solo un acto de anticipación, es un acto de fe en lo que puedes llegar a ser. ¿Estás listo para empezar? La influencia de la espiritualidad en la toma de decisiones. Recuerdo un momento en mi vida en el que tomé decisiones basándome únicamente en la lógica. Era un ejercicio mecánico: analizar los pros y los contras, sopesar las opciones, calcular los riesgos. En muchos casos, esas decisiones me llevaron al éxito. Pero, con el tiempo, empecé a notar algo inquietante: aunque alcanzaba los objetivos que me había propuesto, sentía que algo faltaba. ¿Por qué no me siento satisfecho con estas elecciones?, me pregunté una noche, mientras reflexionaba sobre los caminos que había tomado. Fue en medio de esa búsqueda que descubrí un enfoque completamente diferente. Comencé a considerar un elemento que había ignorado durante mucho tiempo: la espiritualidad. No como un concepto abstracto, sino como una brújula interna, una conexión con algo más grande que yo, que podía guiar mis decisiones hacia un propósito más profundo. El punto de inflexión llegó durante una conversación con alguien a quien siempre había admirado por su claridad y paz interior. Le pregunté cómo lograba tomar decisiones importantes sin perder esa serenidad. Su respuesta me dejó pensando durante días: no confío solo en mi mente, también escucho mi alma. Mis decisiones no solo deben ser correctas, deben estar alineadas con quién soy y con lo que creo. Esa frase me llevó a replantear todo. Me di cuenta de que muchas veces había ignorado mi intuición, ese susurro interno que me decía si algo era realmente lo correcto. Había tomado decisiones que parecían acertadas en papel, pero que no resonaban con mi esencia. Entonces comencé a preguntarme: ¿cómo cambiarían mis decisiones si dejara espacio para la guía espiritual? Incorporar la espiritualidad en mi proceso de toma de decisiones no fue un cambio inmediato. Fue un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Comencé a prestar más atención a cómo me sentía con cada opción, no solo a lo que parecía lógico. Descubrí que las mejores decisiones no siempre eran las más fáciles o las más rápidas, sino aquellas que me hacían sentir en paz, incluso si requerían más esfuerzo o paciencia. Un ejemplo claro ocurrió cuando me enfrenté a la oportunidad de trabajar en un proyecto que prometía grandes recompensas, pero que iba en contra de algunos de mis valores más profundos. La lógica me decía que aceptara, los números eran convincentes. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Decidí rechazarlo,
a pesar de las dudas y el miedo a perder la oportunidad. Meses después, una alternativa mucho más alineada con mis principios apareció, confirmándome que había tomado la decisión correcta. Lo que aprendí en ese proceso es que la espiritualidad no está separada de la lógica, ambas pueden coexistir y complementarse. La lógica te ayuda a analizar los hechos, pero la espiritualidad te guía hacia lo que tiene un propósito más profundo. Es como una luz que ilumina el camino, mostrándote no solo dónde puedes ir, sino dónde realmente deberías estar. A menudo, me pregunto, ¿cómo sé si una decisión está en alineación con mi espiritualidad? La respuesta, aunque no siempre es inmediata, suele llegar cuando hago una pausa, cuando dejo de buscar respuestas afuera y me permito escuchar lo que mi interior tiene que decir. Descubrí que las decisiones basadas en la espiritualidad suelen traer una sensación de paz, incluso si implican riesgos o incertidumbre. También entendí que la espiritualidad no significa perfección. Habrá momentos en los que tomemos decisiones erróneas, y eso está bien. Esas experiencias también forman parte del aprendizaje, del crecimiento. La clave está en reflexionar sobre ellas, en buscar las lecciones que pueden guiarnos hacia elecciones más sabias en el futuro. Recuerdo un momento en el que tomé una decisión apresurada, ignorando las señales internas que me pedían esperar. El resultado no fue el que esperaba, pero esa experiencia me enseñó a no apresurarme, a confiar en que el tiempo correcto siempre llega cuando estás en sintonía con tu propósito. ¿Qué papel juega la espiritualidad en tus decisiones? ¿Cómo puedes incorporar esa guía interna en los momentos clave de tu vida? Tal vez no tengas todas las respuestas ahora, y eso está bien. La espiritualidad no siempre es clara o inmediata, a menudo es un proceso, una práctica constante de escuchar, de confiar, de ajustar el rumbo cuando es necesario. Cada decisión que tomas es una oportunidad para crecer, para alinearte con algo más grande que tú mismo. Cuando permites que la espiritualidad sea parte de ese proceso, descubres que las decisiones no solo tienen sentido, también tienen significado. ¿Qué decisión importante estás enfrentando ahora? ¿Cómo puedes usar tu conexión espiritual para guiarte? Tal vez, al hacerlo, encuentres no solo la respuesta, sino también la paz que buscas. El valor de las temporadas, abundancia y escasez. Hubo una época en mi vida en la que parecía estar siempre corriendo detrás de algo, más éxito, más recursos, más reconocimiento. Era como si el tiempo estuviera en mi contra y cada oportunidad perdida fuese una puerta cerrada para siempre. Pero entonces llegó una temporada de escasez que me detuvo en seco. No fue algo que planeé, y ciertamente no fue algo que quería. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que era exactamente lo que necesitaba. En ese periodo de aparente vacío, empecé a ver mi vida como un campo que había sido sembrado y cosechado una y otra vez sin descanso. Sin darme cuenta, estaba exigiendo resultados constantes, olvidando que incluso la tierra más fértil necesita un tiempo para recuperarse, para regenerarse. ¿Cuántas veces he ignorado el valor de las temporadas porque estaba demasiado enfocado en los frutos inmediatos? Me pregunté una noche mientras reflexionaba. Fue durante ese tiempo de escasez cuando aprendí una de las lecciones más importantes: la vida se mueve en ciclos, y cada temporada tiene un propósito. Hay momentos para sembrar, momentos para cosechar y momentos para esperar. Pero lo que marca la diferencia no es lo que sucede en cada temporada, sino cómo eliges responder a ella. Recuerdo una conversación que tuve con un agricultor mientras viajaba por el campo. Le pregunté cómo manejaba los años en los que la cosecha no era abundante. Me miró con una calma impresionante y dijo: esos años son los que me enseñan más. Me obligan a mirar más de cerca la tierra, a entender mejor el clima, a ser más creativo con lo que tengo. Esa respuesta me hizo reflexionar profundamente. En la vida, a menudo vemos la escasez como un enemigo, como algo que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿y si la escasez también tuviera algo que enseñarnos? ¿Y si los momentos en los que sentimos que no tenemos suficiente fueran una invitación a apreciar lo que ya tenemos y a prepararnos para lo que está por venir? A medida que profundizaba en esta idea, me di cuenta de que la abundancia no es solo una cuestión de recursos, sino de perspectiva. Durante mis momentos de mayor abundancia material, a menudo me sentía insatisfecho, como si siempre faltara algo. Pero en los momentos de escasez, cuando aprendí a valorar lo poco que tenía, descubrí una riqueza interna que no dependía de las circunstancias externas. Una vez, mientras atravesaba una de esas temporadas de escasez, un amigo me compartió una frase que nunca olvidaré:
la abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con ello. Esa idea cambió por completo mi forma de ver el mundo. Me di cuenta de que incluso en los momentos en los que parece que no tenemos suficiente, hay oportunidades para crecer, para aprender, para compartir. La clave está en reconocer el propósito de cada temporada y en adaptarte a lo que cada una exige de ti. En los momentos de abundancia, es fácil caer en la complacencia o el exceso. Pero esos momentos son una oportunidad para sembrar, para construir algo que te sostenga cuando llegue la escasez. Por otro lado, en los momentos de escasez, en lugar de luchar contra ellos, podemos usarlos para simplificar, para enfocarnos en lo esencial, para encontrar fuerza en nuestra resiliencia. Una de las lecciones más transformadoras que aprendí fue que las temporadas no son permanentes. Ni la abundancia ni la escasez duran para siempre. Y cuando aceptas esta verdad, encuentras una paz que te permite navegar por ambas con gracia y confianza. ¿Cómo puedo honrar la temporada en la que estoy ahora? ¿Qué puedo aprender de ella, en lugar de resistirme a ella? Estas preguntas me han guiado en los momentos de incertidumbre, recordándome que cada etapa de la vida tiene un propósito, incluso si no lo veo de inmediato. ¿Qué temporada estás viviendo en este momento? ¿Qué puedes hacer hoy para aprovechar al máximo lo que esta temporada te ofrece? Tal vez estás en un momento de abundancia y puedes usarlo para sembrar algo significativo. O tal vez estás en un periodo de escasez y tienes la oportunidad de descubrir una fuerza interior que nunca habías explorado. Cada temporada, por difícil o gratificante que sea, nos prepara para la siguiente. La clave está en confiar en el proceso, en aceptar que la vida no siempre se mueve al ritmo que deseamos, pero siempre se mueve en la dirección correcta. ¿Qué harás hoy para honrar la temporada en la que te encuentras? ¿Cómo te permitirá crecer y prepararte para lo que viene? ¿Cómo enfrentar el silencio de Dios, encontrando respuestas? Hubo un momento en mi vida en el que me sentí completamente solo, no físicamente, sino espiritualmente. Había estado orando con fervor, buscando respuestas, esperando una señal que me guiara en medio de la confusión. Pero el silencio era ensordecedor. No había palabras, no había claridad, solo una sensación de vacío que me hacía cuestionar si mis oraciones realmente estaban siendo escuchadas. ¿Por qué no me responde? ¿Qué estoy haciendo mal?, me preguntaba una y otra vez. Ese silencio comenzó a convertirse en una carga que llevaba conmigo a todas partes. Cada intento por encontrar claridad parecía desvanecerse en más dudas. Sin embargo, en medio de esa lucha, algo dentro de mí me dijo que debía seguir adelante, que el silencio no era el final, sino parte de un proceso que aún no entendía. Un día, mientras caminaba por un sendero tranquilo, vi a un hombre sentado junto a un lago. Parecía estar en paz, completamente inmerso en la quietud del momento. Nos cruzamos unas palabras y, casi como si hubiera leído mi mente, me dijo: el silencio no siempre es ausencia. A veces, es una invitación a escuchar más profundamente. Esa frase me hizo detenerme. Me di cuenta de que, en mi desesperación por obtener respuestas inmediatas, había estado ignorando la posibilidad de que el silencio tuviera un propósito. Me pregunté, ¿qué pasaría si el silencio no fuera una negación, sino una oportunidad para aprender algo que no puedo entender todavía? A medida que reflexionaba sobre esto, comencé a buscar ejemplos en mi propia vida donde el silencio había llevado a algo más grande. Recordé un momento en el que había enfrentado un fracaso que parecía injusto. En ese entonces, también había sentido que mis esfuerzos y oraciones no llevaban a nada. Pero, con el tiempo, ese aparente fracaso se transformó en la puerta a una oportunidad que nunca habría imaginado. Me di cuenta de que, aunque no había sentido una respuesta en ese momento, algo estaba trabajando en el trasfondo. Era como si el silencio hubiera sido un espacio necesario para que las cosas se alinearan de una manera que no podía prever. ¿Cuántas veces he interpretado el silencio como abandono, cuando en realidad era preparación?, me pregunté. Una experiencia particularmente reveladora ocurrió cuando decidí cambiar mi enfoque. En lugar de insistir en obtener respuestas específicas, empecé a preguntar: ¿qué me está enseñando este silencio? ¿Cómo puedo crecer en medio de él? La transformación no fue inmediata, pero poco a poco, empecé a encontrar pequeñas señales en mi día a día. Una conversación inesperada, un pasaje que leía por casualidad, un momento de paz en medio del caos. No eran las respuestas claras que había estado buscando, pero eran indicios de que no estaba solo, de que algo más grande estaba guiando mi camino.
También descubrí que enfrentar el silencio de Dios requiere paciencia y confianza, dos cosas que a menudo son difíciles de practicar en tiempos de incertidumbre. Aprendí que no siempre entendemos el porqué de las cosas en el momento, pero que ese no entender también tiene su propósito. Es en esos momentos de espera cuando nuestra fe se fortalece, cuando aprendemos a caminar sin depender completamente de la vista. Un mentor me dijo una vez, la fe no es creer cuando tienes todas las respuestas. Es confiar cuando lo único que tienes es el silencio. Esa frase se convirtió en una brújula para mí, una que me recordó que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, un terreno fértil para que crezca algo nuevo. ¿Qué significa para ti el silencio? ¿Es una pausa que te asusta o una oportunidad para escuchar de una manera diferente? Tal vez no tengas la respuesta inmediata, y eso está bien. Lo importante es aprender a estar presente en ese espacio, a confiar en que incluso en el silencio, hay un propósito. El silencio de Dios no significa que no esté allí. Significa que quizás está trabajando en algo que aún no podemos ver, algo que requiere tiempo, paciencia y fe para desarrollarse. ¿Qué harás hoy para encontrar significado en ese silencio? ¿Cómo puedes transformar esa quietud en un lugar de aprendizaje y crecimiento? Tal vez, al final, descubras que el silencio nunca fue un vacío, sino un puente hacia algo más grande. Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.